¿El diezmo se debe dar o no se debe dar? ¿Existe algún mandamiento en el Nuevo Testamento que nos diga que debemos diezmar los cristianos o no? En estos últimos días he estado viendo algunos videos que dicen que no hay ningún pasaje en el Nuevo Testamento que nos diga si debemos diezmar, o una orden, un mandamiento, o que los apóstoles diezmaban o mandaron diezmar. Y entonces mucha gente está diciendo que en la iglesia no se debe diezmar. La verdad es que yo como pastor quiero comentar esto brevemente y decir que eso del diezmo depende de cada persona, depende de cada cristiano, de cada creyente. Si el creyente tiene la convicción de querer honrar a Dios y querer ser parte de una iglesia y con sus diezmos aportar a la iglesia y que la iglesia pueda seguir predicando el evangelio, esa convicción debe de surgir del corazón de la persona, de ti mismo. Y pienso que el diezmo, como otras cosas, debe ser totalmente voluntario. Cuando digo otras cosas me refiero, por ejemplo, a pecar. Tú decides pecar o no, nadie te va a obligar a pecar, o el pastor no te puede obligar a no pecar, él no puede venir y decirte no tienes que pecar. Es decisión de cada quien. Ahora, con respecto a si hay pasajes en la Biblia, sobre todo en el Nuevo Testamento, acerca de diezmar o no diezmar, sí que los hay. Bueno, yo sé que todos sabemos que, o por lo menos los cristianos que hemos leído la Biblia, en el Antiguo Testamento está precisamente la orden que se les da a los judíos, a los israelitas, para que diezmen todo lo que han ganado. Pero es verdad que no hay ningún pasaje en el Nuevo Testamento que diga que los apóstoles diezmaron o que mandaron a la iglesia a diezmar. Pero hay un pasaje muy importante en el cual ni más ni menos Jesucristo, nuestro Señor, que Él es el jefe de la iglesia, el rey de la iglesia, la cabeza de la iglesia, Él nos manda realmente a diezmar. Y quiero leerles este pasaje para que lo sepan. Está en Mateo capítulo 23, versículo 23. Dice así este pasaje: Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezman la menta y el eneldo y el comino, y dejan lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías de ciegos que cuelan el mosquito y tragan el camello. Ahí está. Muy claramente Jesús dice que era necesario diezmar, pero también es necesario hacer justicia, misericordia y cumplir con la ley. Les hablo un poquito del contexto de este pasaje. Este pasaje precisamente comienza Jesús reprendiendo muy fuertemente a los escribas, a los fariseos, y les empieza a hablar de su hipocresía. Sin embargo, llega un punto donde Jesús dice que ellos sí cumplen en este aspecto de la ley, y ellos ciertamente no solamente de sus ganancias monetarias diezmaban a Dios, sino también de las más pequeñitas, lo más pequeñito de sus ganancias. O sea, eran muy meticulosos con dar el diezmo. Ahora, noten que Jesús dice, era necesario o es necesario hacer esto. O sea, está hablando de diezmar sin dejar de hacer aquello. Así que hay otra versión que me gustaría mucho leerles que lo expresa de una forma mejor, más entendible. Mateo 23, 23 en la versión traducción viviente dice así: ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos hipócritas? Pues se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas,
pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Es cierto que deben diezmar, pero sin descuidar las cosas más importantes. Alguno puede decir, bueno, pastor, eso se lo está diciendo a los escribas y a los fariseos, que ellos eran hipócritas y eran malos. Pero miren cómo comienza hablando nuestro Señor en este capítulo 23, precisamente en el versículo 2. Vea lo que dice Jesús. Esto lo dice Jesús. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que les digan que guarden, guárdenlo y háganlo, mas no hagan conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Fíjense bien, comienza diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. La cátedra de Moisés significa que ellos son cumplidores y enseñadores de la ley de Moisés, o sea, de la Biblia, de la palabra de Dios. Entonces Jesús dice, todo lo que digan relacionado a lo que está escrito en la palabra de Dios, háganlo, guárdenlo, ejecútenlo. Lo que no deben de hacer de parte de ellos es ser hipócritas, religiosos, o sea, religiosos en el aspecto de ser legalistas. Entonces, aquí vemos muy claramente que Jesús nos está mandando a diezmar. Es un mandamiento realmente. Y muchos dicen, no, pero es que eso es del Antiguo Testamento. En realidad, sí, está en el Antiguo Testamento muy claro. Otras personas dicen, no, es que eso fue de la ley, no la gracia. Bueno, ahí en Hebreos nos habla muy claramente que Abraham diezmó y no estaba bajo la ley. Entonces la ley todavía no existía cuando Abraham le dio los diezmos a Melquisedec. Igualmente Jacob dio diezmos y no había ley. Moisés todavía no había nacido. Moisés iba a nacer 400 y feria años después de Jacob. Así que realmente los diezmos es por fe, es de gracia. Y como comencé diciéndolo al principio, esto lo tiene que hacer la persona la verdad es por revelación. Porque tú recibes una revelación de parte de Dios y tú decides honrar a Dios. Cuando uno ama a Dios, cuando uno desea estar bien con Dios, uno desea hacer todas las cosas que a Dios le agradan. Y por supuesto que diezmar es parte de honrar a Dios. Ahora bien, mucha gente yo sé que se queja y dice, no, pero es que los pastores se roban el diezmo, los pastores viven del diezmo. Bueno, entonces si tú tienes esa mentalidad, la verdad es que es mejor que no lo hagas. No diezmes, no ofrendes, porque no lo estás haciendo para Dios. Lo estás haciendo, no sé, tal vez tú piensas que dando ese dinero vas a estar bien con Dios, vas a pertenecer a una comunidad, vas a pertenecer a una iglesia, o vas a quedar bien con el pastor, o vas a quedar bien con alguien. El que diezma, el que ofrenda, lo hace porque quiere honrar a Dios. La Biblia dice que Dios no cambia, Él es el mismo de siempre para siempre. Y por ejemplo, ahí en el capítulo 3 de Malaquías, donde se habla acerca del diezmo y donde la mayoría de las iglesias, los domingos o los días de servicio que se piden los diezmos, muchos leen este pasaje, Malaquías 10, 3:10, todos lo sabemos. Pero si leemos unos versículos antes, ahí en el versículo 6, vean lo que dice: porque yo, Jehová, no cambio. Es por esto, hijos de Jacob no han sido consumidos. Vean lo que dice Dios ahí en Malaquías capítulo 3. Es el contexto del diezmo. Cuando Dios dice, traigan los diezmos, traigan todos los diezmos al alfolí y hay alimento a mi casa. Pruébenme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, a ver si no les abro las ventanas de los cielos y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobre y abunde. El contexto de este pasaje, en el versículo 6 dice, yo, Jehová, no cambio. Es decir, Él está diciendo esto en el Antiguo Testamento al profeta Malaquías,
pero Él no cambia, o sea, él sigue siendo Dios y Él sigue pidiendo las mismas cosas. Y en el Nuevo Testamento los creyentes, los que amamos a Dios, debemos diezmar. Es un mandamiento. Ahora bien, como todos los demás mandamientos, ningún pastor le obliga a la gente a obedecerlos. Porque si entonces un líder, un pastor, está obligando a la gente o está manipulando a la gente a cumplir los mandamientos, ya no es una iglesia, es una secta. El pastor lo único que tiene que hacer es enseñar la palabra de Dios, es enseñar lo que está escrito en la Biblia, lo que Dios quiere que sepamos los creyentes. Pero ningún pastor tiene que manipular a nadie, ni tiene que obligar a nadie, ni tiene que decirle, si no diezmas te vas a ir al infierno, si no diezmas ya no te vamos a dar participación. Hermano, esto es voluntario. Todo el que quiere diezmar tiene que hacerlo de una forma voluntaria. La verdad, el que no lo hace se está perdiendo una gran bendición. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia, porque aquí dice claramente que pruebes a Dios, que si tú haces eso, si tú cumples ese mandamiento, Él te abrirá las ventanas de los cielos. Él mismo te dice, pruébame, hazlo y verás. Ahora esto, cuando dice pruébame, no significa que lo vas a hacer una vez y ya al otro día algo te va a venir sobrenaturalmente y te va a venir dinero y te va a aparecer una cantidad en tu cuenta de banco. Eso no es así. No. Porque cuando dice Dios que te va a bendecir, significa que Él espera que tú practiques esto como un estilo de vida. Es como cuando vas al gimnasio. Tú no vas al gimnasio un día y al otro día esperas ya ver tu cuerpo musculoso o tonificado o haber perdido peso, ¿no? De un día para otro no es así. Tienes que practicar, tienes que seguir haciendo ejercicio. El diezmo es lo mismo. Si tú practicas esto en tu estilo, como un estilo de vida, al tiempo de Dios, Él va a ir abriendo bendiciones, Él va a ir derramando sus bendiciones y tú lo vas ir viendo en tu vida. Por ejemplo, yo he experimentado que Dios nos da, por ejemplo, aumentos salariales, nos abre puertas en negocios, o a veces nos llega un producto a un precio muy barato, no te enfermas. Yo estoy muy sorprendido, a mí la ropa me dura bastante tiempo. Yo no sé si es porque la verdad es que no la cuido, pero yo creo que es hasta sobrenatural. Te podría decir muchas cosas, pero necesitas experimentarlo. Por eso yo creo que más bien Satanás no quiere que la gente diezme. Ahora, yo entiendo que hay personas que se han aprovechado de esto. Y yo sé que hay pastores que son ladrones, igual que ovejas. También acuérdense de Judas. Él no era pastor, era el discípulo de Jesús, pues se robaba las ofrendas. Va a haber pastores, líderes, profetas, apóstoles que roban. Igual ovejas. Personas que van a la iglesia que roban. Hay gente que se roba el papel del baño de la iglesia. A veces llevan las sillas, a veces llevan el trapeador. Y eso es robar también. Entonces, cada uno le vamos a dar cuentas a Dios. Dios nos va a pedir cuentas a todos. Yo como pastor te digo lo siguiente, yo no me quedo con los diezmos. Esos diezmos son para la iglesia. La iglesia al pastor le puede pagar un salario, una ofrenda, darle. Eso ya depende de cada iglesia. Pero sí, en el Antiguo Testamento dice que cada año el diezmo tenía que dárselo a los pobres. Sin embargo, en aquel entonces solamente había un templo, uno solo, en Israel. En esta ocasión hay
miles de iglesias y las iglesias necesitan mantenimiento, pagar luz, pagar biles, pagar internet, pagar esto, pagar aquello, y ya cada iglesia dependerá si quieren hacer obra social, que debemos hacerlo como iglesia. Pero yo como pastor les digo lo siguiente: a veces no todas las iglesias tienen las finanzas para hacerlo, no tienen las finanzas. Hay iglesias que están financieramente muy fuertes, tienen mucho dinero, pero hay otras iglesias que no, que apenas están formando una fortaleza financiera, por así decirlo. Entonces, ¿cómo esperas que esa iglesia haga servicio social si apenas tiene para pagar sus propios gastos? Entonces, hermanos, conclusión: ¿debes o no debes diezmar? Eso depende de ti, si tú quieres honrar a Dios. Que Dios te bendiga, que la paz del Señor Jesucristo esté con ustedes. Bendiciones.